Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una gran bendición que podamos estar una noche más reunidos con el propósito de poder exaltar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a hablar esta noche con respecto a la gracia, siguiendo el estudio de la gracia, ¿verdad? La parte 3 de la gracia. Hemos estado en estos sábados anteriores. Le voy a invitar que vaya conmigo, por favor, si me acompaña, a la primera carta de Pedro. Vamos a la epístola de que Pedro le escribió a los hermanos, primera de Pedro. Y así como están de pie, vamos a orar y a leer para una mayor reverencia al Señor. ¿Tienen primera de Pedro? Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, oh Señor, por tu presencia en este lugar. Te agradezco, Señor, por haber puesto, Señor, en cada hermano, Señor, el poder venir a este lugar, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada amigo que has traído, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada niño que está ahí adentro, Señor. Desde el más pequeño, Señor, que pueda ir ya aprendiendo que hay un hacedor, un creador de su alma, de su cuerpo, de su mente. Que puedan aprender, Señor, con respecto a quién tú eres. Y que puedan aprender con respecto a quién ellos son, Señor, para que vean la necesidad que van a tener cuando crezcan de tener un Redentor. Señor, bendice, oh Dios de los cielos, a cada uno de los que estamos aquí afuera, Señor, para que podamos, Señor, ser bendecidos por medio de tu palabra. Usted, oh Dios de los cielos, en su omnisciencia, conoce cada corazón, conoce cada mente, conoce cada alma. Sabe quiénes son aquellos que son suyos, Señor, y sabe quiénes son aquellos que todavía están apartados, que están fuera del redil. Yo le pido que conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos, sea, Señor, para fortaleza, sea, Señor, para salvación, sea, oh Señor, para un mayor discernimiento, un mayor entendimiento de tu palabra. Bendiga a cada uno, Señor, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Gracias, oh Señor, por la alabanza que nos ha permitido entonar. Esas alabanzas que van dirigidas a usted solamente, a usted, oh Padre, a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo, nuestro Consolador. Glorifíquese en esta noche, lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 3, lo vamos a leer hasta el 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Tome asiento, hermano. Vamos a hablar esta noche la gracia, el tercer sábado que tenemos ahora de la gracia, y vamos a hablar la gracia en la vida del creyente. El primer sábado nosotros hablamos con respecto a la gracia como el atributo de Dios. El sábado pasado hablamos la gracia obrando el propósito de la gracia en la vida del pecador. Y esta noche vamos a hablar la gracia en la vida del cristiano. La gracia en la vida del cristiano. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder interpretar correctamente y darnos cuenta qué maravilloso atributo el que Dios ha derramado sobre nosotros. El predicador galés Martin Lloyd-Jones, este pastor, este doctor en teología, doctor en medicina también, que era su rama en el tiempo que él predicaba en Gales, dijo una ocasión en una predicación, dijo: la vida cristiana comienza con gracia, debe de comenzar con gracia, debe de continuar con gracia y debe de terminar en gracia. Y él terminaba diciendo: gracia, maravillosa gracia la que Dios ha derramado por nosotros. Y eso es lo que se trata la vida del cristianismo. La vida del cristianismo, miren hermanos, el gran misterio del Evangelio es que para poder vivirlo
para poder vivir el Evangelio, cada persona, para poder vivirlo conforme a la voluntad de Dios, para que cada uno de los que estamos en el cristianismo, los que están en el cristianismo en cualquier parte del mundo, el misterio tan grande que hay, es que para que el hombre pueda vivir y caminar en el cristianismo, depende de una obra sobrenatural de Dios. Depende de una obra sobrenatural de Dios para que el hombre pueda caminar en el cristianismo. Es por esa la razón y la gran necesidad en el cristianismo del día de hoy, en nosotros como iglesia, de poder entender la dependencia total de Dios. De poder de entender que nosotros como cristianos, cuando el Señor Jesucristo, en el capítulo 15 de San Juan dice, separados de mí nada pueden hacer, el Señor no está bromeando, el Señor no está jugando, el Señor está diciendo la realidad del Evangelio. Apartado de Dios, el hombre no puede caminar en el cristianismo. No puede caminar en el cristianismo. ¿Por qué? El teólogo Juan Calvino lo dijo de una manera bien hermosa y bien cierta. Dijo él, este teólogo Calvino dijo, depravado, soy depravado por naturaleza, dijo él. Soy pecador por mi elección y soy salvo por gracia. Depravado por naturaleza, dijo, pecador por mi elección y soy salvo por gracia. Si la doctrina del libre albedrío es verdad, quiere decir que el hombre solamente tiene un libre albedrío para algo y el libre albedrío del hombre es solamente para pecar. Nunca el hombre tiene un libre albedrío para buscar a Dios, porque nunca encontramos desde Génesis hasta el momento de hoy que la iglesia sigue en pie, que la Biblia relate que un hombre buscó a Dios. Ninguno lo buscó. Fue Dios que ha buscado siempre. Y cuando Dios busca a aquel hombre, no solamente lo busca y lo deja. Porque, hermano, como lo dije el sábado pasado, si la salvación y vivir el cristianismo se tratara de mí, yo ya no fuera cristiano. Ni ninguno de los que son cristianos fueran cristianos. Ya hubiéramos nosotros quebrantado todo lo que Dios pide de nosotros. Es más, ya lo quebrantamos. Ya lo quebrantamos. Yo le decía al hermano bromeando con el hermano Olvin el otro día, le decía, me dice él, cuando lleguemos allá al cielo vamos a ir a buscar a Adán porque por la culpa de él trabajamos y lo vamos a buscar, le decía él para bromeando, ¿verdad? Pero le decía yo, pero Adán los va a reclamar a nosotros porque Adán los va a decir, yo solamente cometí un pecado nada más y ustedes siguen pecando todavía. ¿Sí? Él solamente quebrantó un pecado en ese momento para poderse apartar de lo que Dios quería. Pero la humanidad en este momento, la cristianidad en este momento sigue empeñado en rebelarse en contra de Dios. Entonces, para poder nosotros caminar en el Evangelio cada día, cada segundo, cada milésima de segundo, no depende de mí, no depende de usted, no depende del ser humano, depende totalmente de la obra soberana derramada en las gracias inmerecidas, el favor inmerecido de Dios para hacerlos caminar, para hacernos caminar. Es lo que Dios hace en cada vida. Veamos, por ejemplo, Filipenses, lo que nos dice. Filipenses nos dice, el capítulo 2, versículo 13, dice de Filipenses, ¿qué nos está enseñando este capítulo? Muchas veces lo repetimos y lo decimos, lo sabemos de memoria, pero no entendemos lo que significa. Esta es la gran verdad de lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué produce el Señor? El querer. ¿El querer qué? Hacer su voluntad. Pero no solamente pone el querer, sino que también hace que lo hagamos. ¿Quién lo hace? No somos nosotros mismos. No somos nosotros mismos, es Dios el que pone en nuestras vidas el querer como el hacer, produce en nosotros el querer como el hacer. El salmista David decía, tú le has dicho a mi corazón que busque tu rostro. El salmista de una forma poética dice, tú le has dicho a mi corazón que busque tu rostro. ¿Y qué dice el salmista? Tu rostro buscaré. ¿Quién le daba la orden al salmista que le buscara? Era Dios, diciéndole al corazón de David. Por eso dice Juan, si el corazón no redarguye, mayor es Dios que el corazón. Quiere decir que en la vida del hombre, quien está obrando día con día, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada era que pasa, quien está obrando en la vida de un cristiano después que lo ha salvado, para que este cristiano pueda llegar hasta el último momento de su vida, es solamente Dios. Es Dios que está obrando. ¿Por qué? Porque Dios no es mutable. Dios ha hecho una promesa y Dios ha dicho que va a salvar a las personas que crean en su Hijo y no las va a salvar para tenerlas un momento. Imagínense que, como no sé si aquel día les dije, imagínense que un salvavidas vaya, el salvavidas vaya y vea a una persona que se está ahogando y el salvavidas se tira y aquella persona cuando se está ahogando sabemos la forma como una persona reacciona.
Hay que golpearla a esa persona para dormirla y sacarla, porque si no va a ahogar también al salvavidas. Pero aquel lado que se está ahogando agarra del pelo, agarra la cara y hace cualquier cosa para poder pedir ayuda. Imagínense que el salvavidas lo saca al muelle, a la orilla, y está hondo todavía, y el salvavidas se ve aruñado, se ve golpeado, se enfurece y dice, te voy a tirar otra vez al agua. ¿Sería un buen salvavidas? Ningún salvavidas lo va a hacer. Por eso se llama salvavidas. Por eso se llama salvavidas, porque tiene el trabajo de salvar a una persona que se está ahogando. Si este salvavidas no lo hace por ética, porque tiene una profesión, ¿cómo Dios va a rescatar a una persona? La va a salvar del pecado, la va a regenerar, va a hacer esa gran obra maravillosa. Por eso es que se conoce como el nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque es cuando una persona nace, como un niño viene, y la obra sobrenatural, cuando un hombre se arrepiente, es tan grande, tan maravillosa lo que Dios hace. Nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero lo espiritual que está sucediendo en ese momento es que una piel, para así decirlo, vieja está cayendo, un corazón viejo está siendo roto en 1000 pedazos, un alma sucia, negra, está siendo purificada, una mente perversa, pervertida, sucia, como la que nosotros teníamos, está siendo transformada, y esa persona cuando se da la vuelta o se para después de haber orado, después de haber llorado en su soledad y haber pedido perdón, Pablo lo dijo de una manera muy bonita, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, es un nuevo hombre. El pellejo es el mismo, el pelo es igual, se va a ir haciendo viejo. Los pies son los mismos, las manos son las mismas, la voz es la misma, los ojos son los mismos, pero dentro de él ha sucedido un milagro maravilloso que se conoce como nuevo nacimiento. Yo le pregunto, ¿Dios va a hacer todo eso para luego después destruirlo y aplazarlo y tirarlo al infierno? No, no. Dios lo va a preservar. Es lo que Pedro, volvamos a la que tomamos de Pedro. Veamos lo que dice la primera carta de Pedro para que podamos entender esta epístola de la manera correcta. Dice, bendito el Dios. Dice, Pedro está bendiciendo a Dios. Hermano, yo le pregunto, si la salvación dependiera de las obras de nosotros, si la salvación dependiera de nuestras obras, ¿cree que Pedro en este momento que escribió merecía estar escribiendo? ¿Ah? No. Él no merecía. ¿Por qué? Porque lo que él hizo no fue menos grave que lo que hizo Judas. Lo que hizo fue grave. ¿Pero por qué? Porque él después escribe de esta forma y bendice el nombre de Dios. Él no lo está bendiciendo solamente por los cristianos. Él lo está bendiciendo por él mismo, porque él experimentó lo que está hablando. El hombre se apresuró y cuando Jesús dijo, voy a morir, ¿qué dijo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dijo, no vas a hacer tal cosa. Yo voy a morir si es necesario. Si es necesario, voy a morir. Él se creía autosuficiente para llegar donde Dios quería que llegara. Y Dios le demostró que él no era suficiente, que era totalmente incapaz de hacer lo que él estaba hablando, porque hablar es fácil. Y luego el hombre, Jesús en su misericordia le dice, Pedro, si supiera, Satanás te ha pedido zarandearte, pero yo he intercedido al Padre. Yo le he pedido al Padre, intercedido entre el Padre y tú, y le he pedido que sea restablecido. ¿Quién lo hizo caer al apóstol Pedro? Satanás usó a una sirvienta. Una sirvienta se le acercó cuando Pedro se estaba calentando y la sirvienta se le acerca y le dice, hey, yo te conozco. Tú eres de los ellos, tú estabas con él también. ¿Y qué dijo él? Yo no conozco al hombre. No sé quién es ese hombre. Se le acerca a otro y le dice, sí, tú hablas como él, eres de ellos. Y el hombre comienza a maldecir, Pedro comienza a maldecir. Y en ese momento dice la palabra, el Evangelio de San Lucas, que Jesucristo lo ve de reojo y se le queda viendo, y en ese momento el gallo canta. El hombre se quebranta. Los dos lloraron amargamente. Judas lloró, tiró las monedas, botó todo lo que tenía, se fue y se ahorcó. Pero había uno que verdaderamente era salvo, y ese se llamaba Pedro. No porque lo merecía ni por sus obras iba a salvar, porque si era por sus obras, Pedro estaría en este momento en el infierno, igual que Judas. Pero había alguien que estaba obrando en la vida de él. Algo hermoso en el Evangelio de San Marcos, cuando lo encontramos, cuando el Evangelio de San Marcos dice que Jesucristo resucitó. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo el ángel? El ángel, ¿qué dijo? ¿Qué le había dicho a Jesucristo? ¿Qué orden le había dado al ángel? Los ángeles solamente obedecen lo que Dios dice. ¿Qué le dijeron los ángeles a las mujeres? Vayan a los discípulos y a Pedro y díganle que su maestro va para allá. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué pensaba Pedro que ya no era? Pedro pensaba que ya no era salvo, Pedro pensaba que ya no era discípulo, Pedro pensaba que estaba reprobado totalmente por Dios. ¿Pero qué le dijo el ángel? Vayan a sus discípulos, a los 11, vayan a los 10 y díganle también a Pedro
que yo voy para allá. Estás justificado. Estás perdonado. ¿Por qué? Pedro no le queda más que decir el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, el hombre experimentó la misericordia como ninguno. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva que nosotros tenemos, hermanos? ¿Cuál es la esperanza viva? No se trata de esta vida. En esta vida no tendremos nunca esa esperanza. La vida, el mundo va a caída y se va destruyendo de peor a peor y peor y peor. Si nosotros tenemos la mirada puesta en esta tierra, estamos mal. Nuestra mirada tiene que estar puesta en la eternidad, en lo que no se puede ver. Nuestra mirada tiene que estar en el blanco perfecto. ¿Cuál es ese blanco perfecto? Cristo. Y esa es nuestra esperanza viva que está diciendo el apóstol Pedro, que debemos de tener la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué está diciendo? Esa resurrección, los 3 días que estuvo muerto, resucita, es nuestra garantía. Que si Él resucitó, también nosotros tenemos la garantía que no estamos en vano. El apóstol Pablo lo dice en capítulo 15 de 1 de Corintios. Si solamente somos para esta vida, somos los más miserables de todos. Porque estamos esperando mal, pero estamos esperando porque Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Entonces tenemos una esperanza viva. Entonces dice, para una herencia incorruptible. ¿Dónde está esa herencia incorruptible? Sabemos dónde se encuentra. Está en los cielos, preparada, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Está reservada para cada cristiano. Ya el Señor la hará reservado para cada cristiano. El Señor en su omnisciencia sabe quiénes son los salvos. Sabe quiénes son cristianos, sabe quiénes van a perseverar hasta el final. En otras palabras, Él sabe quién verdaderamente ha nacido de nuevo y quién no ha nacido de nuevo. Él lo sabe muy bien. Él lo sabe muy bien. Entonces aquí podemos ver lo que está diciendo el versículo 5 con respecto al tema que estamos hablando. La gracia en creyente. ¿Qué dice el versículo 5? Que sois guardados por el poder de Dios. Somos guardados ¿por cuál poder? No por el poder nuestro, no por nuestra fuerza, no por nuestra astucia, no es por tu entendimiento bíblico, no es por nuestra forma de comportarnos conforme a la iglesia. Es conforme a un poder sobrenatural. ¿Y de quién viene ese poder? Es un poder soberano, es un poder supremo. Hermanos, si Satanás pudiera destruirnos en este momento, Satanás lo destruiría a todos nosotros. Lo destruiría. Nos haría pecar, nos haría blasfemar, nos haría ensuciarnos. Él quisiera tenernos en este momento donde antes estábamos. Nos gustaría tener donde antes vivíamos, en la condición que antes estábamos, los pensamientos que antes guardábamos, la actitud que antes teníamos. Él quisiera tenerlos en esa condición, pero ¿por qué no puede? Es por nosotros, no, hermanos. Si nosotros a veces pasamos hasta 3 días sin orar. Pasamos días a veces sin leer la Biblia. Porque estamos tan afanados en las cosas del mundo que nos olvidamos. Entonces, ¿por qué todavía estamos caminando? ¿Por qué todavía vamos perseverando? Solamente hay una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es Dios. Es Dios poniendo en nosotros el querer como el hacer. Y no solamente, sino que dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Potente, dice Salmo 91. ¿Qué está diciendo? Hay una cobertura para los suyos. Eso no es para todos. No todo el mundo está bajo la sombra del Omnipotente, solamente hay unos. ¿Quiénes son los que están bajo la sombra del Omnipotente? Los que son parte de la iglesia. A esos el Señor le garantiza guardarlos. Los demás no le garantiza guardarlos. ¿Por qué? Porque aunque le pertenecen, porque toda la creación le pertenece a Él, Él es el dueño de todo. Pero hay alguien, un grupo de personas que ha creído y hay otro grupo que anda afuera todavía, que todavía no ha creído, pero va a creer por la misericordia del Señor y por su gracia. Él ha prometido protegerlo y ha dicho el Señor Jesucristo, porque todo lo que el Padre me ha dado, ninguno se perderá, sino que yo a todos los voy a resucitar en el día postrero. Cuando dice a todos, no es a todo el mundo, sino está hablando de a todos aquellos que el Señor le dé. ¿Sí? Dios no va a quitar esa gracia. Si la quita un solo segundo, por eso dice el Salmo que no se dormirá el que guarda a Israel. Que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Por qué? Si el Señor se descuida un solo segundo de nosotros, perecemos. Pecamos de una manera, hermano. Esos predicadores de la prosperidad que dicen, saca el líder que hay dentro de ti, hermano, dentro de nosotros. No hay nada bueno aparte del Espíritu Santo. Lo que hay dentro de nosotros, si el Señor nos deja, es un monstruo depravado, totalmente degenerado, perverso, pecador, malo, vil, chuco. Es lo que hay dentro de nosotros, es la verdad. Usted se conoce muy bien, yo me conozco muy bien. Y si el Señor aparta su gracia un momento, hermano, esta sociedad se acaba. Esto se termina. Se termina. ¿Por qué?
porque fuéramos los peores delincuentes que hubieran, porque hemos sido rescatados de esa mala vida que antes llevábamos. Entonces el Señor trae al cristiano. Dice Filipenses también, vamos a ver Filipenses 1:6, que está diciendo el Señor por medio del apóstol Pablo, dice: estando persuadido de esto, el apóstol Pablo está seguro de lo que está hablando. Él no está diciendo una locura, él no está hablando solamente por emocionarlo. El hombre estaba encadenado, estaba en el calabozo, estaba a punto de ser decapitado, la guillotina estaba a punto de caerle. El apóstol Pablo, cuando escribe estas cartas, él no estaba para engañar ni lisonjear a nadie, él está hablando la verdad. ¿Y qué le dice? Estoy persuadido, estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la comenzó la obra en nosotros? Dios. ¿Quién la va a perfeccionar? Dios mismo. ¿Cómo? ¿Por qué? Solamente por gracia. Solamente por gracia. Solamente por gracia. Este divino atributo no solamente se manifiesta cuando salva a Dios al perdido. No se manifiesta cuando solamente quita la venda de los ojos del pecador. No se manifiesta solamente cuando cambia el corazón de piedra o cuando su mente es transformada. Este atributo acompaña al convertido desde el día de su nacimiento, aunque no se había convertido todavía, pero Dios tenía en mira a esa persona hasta el último día que respira. La gracia de Dios está sobre esa persona. Me encanta tanto el Salmo 71. Lo hemos leído algunas veces y lo vamos a volver a leer ahora. Ojalá que cuando lleguemos a nuestra máxima edad en este mundo podamos repetir la forma de que este hombre decía, el salmista decía en el Salmo 71. ¿Qué dice el salmista? En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Mire qué es lo que está diciendo este hombre. Tú has dado mandamiento para salvarme. Has dado una orden para ser salvo. Está diciendo, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y dice, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, Jehová, eres mi esperanza. Lo que está diciendo el hombre, mira lo que el hombre dice. ¿Desde dónde dice? Seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Siempre, siempre, dice este hombre, será mi alabanza. Y aquí adelante vamos a ver que el hombre habla después de la muerte. Como prodigio he sido a muchos. Y tú, mi refugio fuerte, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguirle y tomarle porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto a mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola, de la tuya sola. En él no hay ninguna justicia, solamente la justicia de Dios para poder ser salvo. Y dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, dice, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Está hablando después de la muerte. Volverás a darme vida en la resurrección. ¿Y qué dice? Aumentarás mi grandeza. Lo que el apóstol Pedro dice, que la esperanza que nosotros tenemos en aquel día. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme en la presencia de él. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en arpa. ¿Se acuerda lo que vio Juan, el apóstol Juan? Que muchos tocaban arpas en aquel día, adorando al Señor. Los redimidos van a tocar arpas. Este hombre estaba profetizando él mismo. Dios le había dicho que de verdad iba a haber esto y lo estaba diciendo. Y dice, te volveré a cantar y te cantaré con arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma, la cual redimiste.
Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Este hombre está hablando de la perseverancia, cómo el Señor Dios en su gracia persevera hasta el último momento. Hermanos, debemos de saber algo y debemos de prestar atención a esto. Un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo. Un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo, que está luchando en contra del pecado y por agradar al Señor, en el último momento de su respirar, el último suspiro que dé esa persona, va a ir con seguridad de que va para el cielo. Va para el cielo. No estoy hablando de un hombre y una mujer perfectos. Estoy hablando de una mujer que de verdad un día nació de nuevo. Pudo haber pecado, pudo haber fallado. En su fallo, en su pecado, se sintió miserable, se sintió aborrecido él mismo para con Dios, y vino a la misericordia, clamó al intercesor, al abogado que tenemos, que es Cristo, fue restaurado, fue levantado como el salmista David, que clamó, lloró amargamente, 1 año dice que estuvo callado, y mientras cayó dice que sus huesos le dolían, se estremeció del pecado que había dentro de él. Mientras callé, dice, mi alma se fue apagando. Pero cuando habló el pecado y lo confesó, él pidió y dijo: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de la salvación. Entonces yo voy a poder enseñar a otros el pecado. Mientras estoy en esta condición no puedo. Y el hombre fue restaurado. Pagó el precio, David pagó el precio. Pagó la factura, le vino como a nadie nunca le ha venido quizá. La factura hasta el último día de su muerte, David sufrió por haber fallado a Dios, sí. Pero tenía la garantía que Dios, después de haber muerto, dijo: que seas como David tu padre, un hombre conforme a mi corazón. Dios mismo dijo esas palabras. Esfuérzate para que seas como tu padre David, le dijo a su hijo Salomón, un hombre conforme a mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Dios perdonó a este hombre. ¿Por qué? Porque su gracia había sido derramada en aquel día cuando estaba tras aquellas ovejas y fue llamado y fue ungido. Y nunca, aunque falló, pero el hombre siempre buscó solamente pedir perdón a Dios. Siempre. Su refugio estuvo en Dios. Un cristiano verdadero, cuando peca, cuando falla, porque lastimosamente sí lo hacemos, sí pecamos, sí fallamos, no seguimos nuestro camino como que si nada ha pasado y hacemos solamente el pie así para atrás, sino que sentimos dolor, tristeza, el día se siente miserable. El día se siente triste, el día se siente opaco, la noche se siente angustiosa, se siente avergonzado para acercarse delante de Dios. Pero luego viene el Espíritu Santo y lo convence a uno que hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque hubo alguien que murió por nosotros. Y caemos de rodillas pensando que en ese momento podemos ser exterminados, podemos ser quemados por Dios. Pero pedimos por misericordia, humillados totalmente, arrastrados delante de Él. Y Él nos responde diciendo: yo soy tu Padre. Levántate y camina. Amén, aleluya. Te voy a disciplinar porque te amo. Te voy a corregir porque te amo. Pero esa disciplina producirá algo muy importante. ¿Qué producirá? Nuestra santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Él nos va a ir santificando, nos va a ir purificando, nos va a ir quitando aquellas cosas, aunque lloremos, aunque vayamos doliendo, aunque vayamos sufriendo en el cristianismo. Por eso el cristianismo que hoy predican de felicidad, gozo, amor y salud es un cristianismo falso. Es falso. El cristiano sufre. El cristiano llora. El cristiano pierde. El cristiano se lamenta muchas veces. Y no es algo nuevo. Vemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista, el hombre que vino sin la boca trabada. El hombre vino predicando de una manera violenta. Dios le dijo: ahora sal, Juan, sale el hombre andaba un cincho amarrado. El hombre no era nada de fino, era un hombre rústico. ¿Qué comía él? Comía saltamontes, hamburguesas de saltamontes. Los agarraba, los calentaba en la piedra, después se los comía. Andaba un cinto amarrado por el pecho nada más, quemado por el sol, quemado por el Espíritu Santo. Y sale, comienza a predicar. Pero días después lo meten preso. ¿Y qué es lo que Juan el Bautista hace? Le dice a sus discípulos, él mismo había bautizado a Jesús y le había dicho: yo no soy digno de bautizarte, yo no te puedo bautizar, tú tienes que bautizarme a mí, porque yo no puedo ni soltarte la correa de tu calzado. Pero cuando está preso y está a punto de ser decapitado, le dice a los discípulos: vengan, díganle a Jesús, si es él el que esperábamos, debemos de esperar a otro. ¿Qué estaba haciendo el hombre? Estaba dudando de quién era. ¿Por qué? Porque estaba a punto de estar muriendo. Es normal en la vida del cristiano y pasar momentos de debilidad, momentos de tristeza. ¿Qué le dijo Jesús? Vayan, díganle a Juan que los muertos reviven.
que los cojos saltan, que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los demonios son sanados y que les predico a todos los pobres el evangelio. Ese hombre dijo, ahora puedo morir en paz, arránquenme la cabeza. Él es Jesucristo, al que esperábamos. Llevaron la cabeza en un plato. Esa es la vida del cristiano verdadero. No es como ahora lo ponen, no es como ahora lo pintan, no es como ahora lo dicen de esta manera que debemos de ser estos triunfantes y todo. Sí, de verdad debemos de triunfar, pero debemos de triunfar contra el pecado. No es una competencia con el mundo, no estamos compitiendo con el mundo para ver quién vive mejor, si el cristiano o el mundano. No es una competencia, la competencia que nosotros, si tenemos una competencia, es triunfante en Cristo sobre el pecado. Entonces nosotros debemos de entender lo que la gracia hace en nuestra vida. Debemos de entender lo que la gracia hace en nuestra vida. Yo veo a veces algunas cosas que me muestran y de personas de otros lugares así me dicen una fotografía y ponen de una manera, dicen en inglés a veces o en español, dicen, Dios para mí es el número 1 en mi vida. ¿No lo ha visto usted? Yo he visto esas cosas. Y comienzo a ver la fotografía y comienzo a ver para abajo y me van enseñando las fotografías, los videos, los amigos que tiene, los comentarios que hace. Y yo digo, este tonto no sabe de lo que está hablando, no conoce quién es Dios, nada, no sabe. Es un tonto. Es una blasfemia, una tontería decir que Dios es el primero en su vida cuando todo gira alrededor solamente de ellos. ¿Sí? Es mentira, no es verdad. Están poniéndolo solamente por ponerlo. Están avergonzando la iglesia, están avergonzando el nombre de Dios, porque cuando un pagano se mete a ver estas páginas, se burlan del evangelio. El Señor lo dijo, por causa de vosotros mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Entonces la gente pone, yo vi un día una jovencita que había puesto, mi héroe es Jesús, si lo necesitas yo te lo doy. Y pongo la fotografía, voy viendo la fotografía, quedan vulgares y comentarios vulgares, páginas vulgares, amigos vulgares. Es pura basura lo que ponen. No es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Si algo nosotros podemos cometer un error, hermano, y nunca lo hagamos, es decir esto, el evangelio falló en esa persona. Nunca cometamos ese error. Es un insulto a la soberanía de Dios. Decir el evangelio falló en esa persona, estamos insultando a la soberanía de Dios y estamos insultando, menospreciando el perfecto sacrificio expiatorio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermano, la respuesta no es esa. ¿Sabe qué es lo que esto significa? Esta persona nunca vivió el evangelio. Nunca. Nunca vivió el evangelio. Aquella persona que Dios encuentra y la salva, esa persona va a vivir el evangelio, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Se va a apartar un tiempo? Se puede apartar, sí. Puede apartarse un tiempo, se va de la iglesia, pasa unos días, unos meses fuera de la iglesia, pero como lo dije aquel día, camina, ve los templos, se siente angustiado, ve a los hermanos con una Biblia, dice, y yo antes esto, tal vez no habla con su voz audible, pero su mente se entristece, agacha la cabeza, mira a los templos y dice, algún día yo voy a volver, algún día yo voy a volver. Es lo mismo, no es el mismo que está haciendo eso. Es Dios que está poniendo esa angustia y esa persona llega porque llega. Pero yo veo personas que dicen, algunos hermanos, y dicen, viera ese hermano cómo predicaba, viera ese hermano cómo cantaba, viera ese hermano, pero él ya tiene 6 años de no ser cristiano, hermano. Pudo hablar, predicar, cualquiera puede predicar en este lugar, cualquiera puede hablar, cualquiera puede cantar, cualquiera puede tocar un instrumento, cualquiera puede estar como maestra, cualquiera puede estar en la puerta, y eso no garantiza la salvación. Eso no garantiza ser un verdadero cristiano, tener un buen intelecto, tener buenas palabras, tener un buen conocimiento, saberse todos los versículos de memoria o la Biblia de Génesis y Apocalipsis. No le garantiza a nadie la salvación. En aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, echamos demonios. ¿Y qué le va a decir él? Malditos, apártese de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. No hicieron lo bueno, hicieron lo malo. En mi nombre hicieron lo malo. Me conocían solamente por conveniencia. Pero el evangelio verdadero, la persona, aunque nunca tenga un privilegio, aunque nunca conozca tanto de teología, pero si tiene una verdadera conversión, esa persona va a perseverar hasta el último momento de su vida. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que esa alma que Él compró a precio de sangre, esa alma que Él regeneró, que Él salvó, que Él la declaró perdonada, justificada, no va a permitir que esa alma vaya a parar al infierno. Él la va a rescatar, la va a traer, la va a buscar. La va a buscar hasta el momento que la encuentre y la vuelva a redimir, y la traiga nuevamente, la limpie, la purifique y le demuestre su amor. Y esa persona va a morir. Va a morir. Y va a morir en salvación.
porque Dios lo ha prometido. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia. Al que Dios ha salvado, a la persona que Dios ha salvado, por quien Cristo murió, el resultado final no lo determina el hombre. No lo determina el hombre. El hombre que por quien Cristo murió y quien Dios ha salvado, es salvo a pesar de lo que el hombre es. No lo determina el hombre. No lo determina el hombre, porque si nosotros lo pudiéramos determinar y estuviera en nuestras manos, arruináramos todo con respecto a la voluntad de Dios. Pero Dios no nos ha permitido que nosotros hagamos eso. No nos da la autoridad nosotros. Entonces usted dice, entonces, ¿por qué el hombre peca y por qué el hombre se desenfrena? Ese es el misterio del Evangelio. Ese es el misterio del Evangelio. Ese es el misterio del Evangelio. La persona puede decir, entonces, debo de pecar y pecar y pecar y no detenerme de pecar, porque cuando más peco, más abunda la gracia para conmigo de parte de Dios. Solamente lo va a pensar una mente corrompida, nunca regenerada, va a pensar de esa manera. Solo una mente que nunca ha sido regenerada verdaderamente y nunca ha sido perdonada verdaderamente y nunca ha sido un verdadero cristiano va a pensar de tal manera. El apóstol Pablo lo enseña. El apóstol Pablo nos enseña que aun cuando nosotros caminamos en el camino del Evangelio, cuando vamos en el avance, es Dios quien se encarga. Veamos lo que dice Romanos 7. Romanos 7 nos enseña lo que yo estoy diciendo. ...7:21 dice... Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Si hubiera estado en la voluntad de Pablo, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice él, así que en queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. El mal estaba en el apóstol Pablo todavía. Había algo. No porque él seguía siendo pecador, no porque él seguía haciendo lo que antes era, sino que la carne de él todavía podía tener la inclinación de hacer lo que antes hacía. Entonces él dice en el 22, porque según el hombre interior, o sea, el hombre transformado, el hombre regenerado, el hombre perdonado, el hombre justificado, ¿qué hace? Se deleita en la ley de Dios, o sea, se deleita en la palabra de Dios, se deleita en todo lo que es el mandamiento de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué es lo que el Señor transforma? Transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, transforma nuestra alma. Somos transformados, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo todavía tiene aquello tiene aquellas mañas todavía que vienen a la mente y aquellas mañas quieren tomar vida. Y la tarea del cristiano es vivir cada día orando, mortificando ese tipo de actitudes. Pero dice el apóstol Pablo, aquí el 24, miserable de mí, dice el apóstol Pablo, porque él sabía que no podía agradar a Dios en su fuerza. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De un cuerpo pecaminoso, está hablando él, un cuerpo que quería todavía hacer el mal. Y él dice, gracias doy a Dios. ¿Por qué? Porque es Él quien se encarga en este camino de llevarnos por el camino correcto, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si así hay algo malo, si cuando nosotros fallamos y nosotros hacemos algo, y nosotros vamos y nos arrepentimos y lo hacemos y nos duele el corazón, significa lo que Pablo está diciendo aquí. El cuerpo quiere hacer lo malo, pero mi mente, mi alma, mi ser que ha sido transformado, sirvo al Señor. Quiero luchar. El capítulo 8 sigue diciendo, dice, ahora pues, debemos de recordar nosotros que en el antiguo, en los pergaminos, no habían divisiones como ahora, que la Biblia se divide en capítulo 1, 2, 3, en los pergaminos era un solo escrito. Este versículo 1 del capítulo 8 es unido con el 7, era una sola escritura, lo que el apóstol estaba diciendo. Ahora pues, dice él, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para aquellos que han sido salvos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, o sea, humanamente imposible, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne, ¿qué hacen ellos?
Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne no son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente el apóstol Pablo dice, no es de él. No es de él. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. ¿Por qué? Debemos de entender algo. Las personas que están comenzando en el Evangelio. Las personas que están comenzando a venir a la iglesia, a ir a cualquier iglesia, deben de entender esto. No todos los que están en la iglesia son cristianos. No todos. No todos. Lamentablemente, muchas veces la gran mayoría no han nacido de nuevo. Lamentablemente. No es algo nuevo. El Señor lo dijo. El Señor dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La puerta es ancha y muchos van por la puerta ancha. Y nuestra mente rápido va al mundo. No solamente debemos ir al mundo. En la misma iglesia hay personas que están en la iglesia, tienen años sirviendo en una iglesia, estando puntual en los servicios y colaborando, pero no van camino al cielo. No van camino al cielo. Y esto muchas veces detiene a algunas personas de querer hacer la voluntad del Señor. Es mentira de Satanás. Porque quien murió por nosotros no es un hombre ni una mujer que está apantallando o cubriéndose en el cristianismo. Quien murió por nosotros fue Cristo. Y quien nos redimió fue Cristo. Entonces la persona dice, yo para ser como esa persona no voy a ser cristiano. Es una gran mentira, Satanás. ¿Verdad? El Señor lo dijo, dejemos que crezca el trigo y la cizaña juntos. ¿A qué se está refiriendo eso? No se está hablando del mundo, está hablando del infiltrado en las congregaciones. Un pastor cuando dice, cuando venga Cristo, todas estas sillas quedarán vacías, él es un gran mentiroso. No es verdad, es mentiroso y falso porque está engañando a las personas. Las sillas no van a quedar vacías, van a quedar muchas personas. Y muchas veces hasta pastores quedarán ahí con la Biblia abierta. En ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca vivieron bajo la gracia del Señor. Nunca han perseverado. Nunca han caminado. Nunca han sido salvos. Pero lamentablemente debe de ser así. Debe de ser así. Debemos de ir en la iglesia y la iglesia va a ir caminando. Y dijo el Señor esto para que nosotros entendiéramos. Si nosotros no entendemos, es porque no queremos entender. Pero el Señor dijo, por su fruto los conocerán. Por su fruto los conocerán. Un árbol bueno, o sea, en palabras ya humanas, un cristiano regenerado no dará frutos malos. Un árbol malo, o sea, en palabras cristianas, una persona no regenerada no puede dar frutos buenos, aunque quieran. ¿Por qué hemos leído en Romanos? Porque no pueden agradar a Dios. No pueden, simplemente no pueden. El cristianismo comienza de adentro para afuera, no de afuera para adentro. El cristianismo comienza de adentro para afuera. Cuando la persona lo quiere comenzar de afuera para adentro, no funciona. Porque lo que necesitamos cambiar nosotros no es nuestra personalidad, es nuestro interior. Es nuestro interior. Y cuando nuestro interior es cambiado, entonces nuestra personalidad es transformada. Pero es por un poder sobrenatural. Pero cuando nosotros los esmeramos en cambiar nuestro exterior nada más, luego brota lo que es imposible dejar que no brote: nuestros frutos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a segar, eso va a cosechar. Entonces no caigamos en el error, hermanos, amigos, de decir, yo ya no quiero más esto, ya no quiero seguir porque yo veo esto. No, esto es algo que siempre ha estado en la iglesia. No digamos cristiano todo el mundo, no todo el mundo es cristiano. Como todos dicen, todas las religiones llevan a Dios. Mentira, ninguna religión más que el verdadero cristianismo lleva a Dios. Porque el cristianismo se centra en Cristo Jesús. La palabra nos enseña que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Si queremos ocupar a Mahoma, si queremos ocupar a María, si queremos ocupar cualquier hombre que ha muerto,
para acercarnos a Dios, somos unos idólatras y estamos perdidos. Solamente hay un medio, un mediador, y ese mediador es Cristo Jesús. Él murió en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre, su corazón dejó de palpitar, su carne se puso pálida. ¿Por qué? Para salvar a aquellos que el Señor había escogido. Aquellos que el Señor ha escogido no serán perfectos en esta tierra, pero llegará el día cuando la perfección se manifestará. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Esa es la gracia. Esa es la gracia del Señor. Hermanos, debemos de entender algo. Por ejemplo, veamos lo que dice Juan 14. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice... El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mías, sino que el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. El hombre y la mujer que tiene el Espíritu Santo día con día, alguien le está recordando que es cristiano y que no puede seguir pecando. Día con día, alguien le está recordando, en la mañana, en la mediodía, en la tarde. Hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que ayunar, hay que ir a la iglesia, hay que servir, hay que hacer esto, hay que predicar, hay que santificarse, hay que apartarse de la iniquidad. No podemos hacerlo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? ¿Uniremos nuestro cuerpo a una ramera? ¿Sí? ¿Lo hemos leído? ¿Uniremos nuestro cuerpo a una ramera? ¿No entienden? Dijo Pablo. Que un cristiano, hermano, es algo que tal vez nunca lo hemos escuchado. Es algo que tal vez nunca lo hemos escuchado, pero debemos de entenderlo. Es esto. Un cristiano verdadero, está diciendo el apóstol Pablo, que se acuesta con una ramera, no solamente se está acostando él, el Espíritu Santo mora dentro de él y está haciendo la misma actitud. ¿Puede hacerlo? ¿Va a hacerlo? ¿Va a vivir en esa condición? Pablo está diciendo, ¿uniremos nuestro cuerpo a una ramera cuando nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, dice el apóstol Pablo. Y el Espíritu Santo no es que, bueno, hoy es de noche, vos te puedes quedar dormido, me voy a ir un momento, voy a ir allá a dar una vuelta, voy a ir a donde otro hermano porque me necesita. No, el Espíritu Santo es omnipresente, es omnisciente, es Dios mismo, y Él está en todo lugar, en todo momento, y vive en la vida de cada hermano. ¿Cómo es? No me lo pregunte porque ni yo lo sé. No lo sé, pero un día lo vamos a entender, tal vez. ¿Verdad? Pero lo que yo sé es que el Señor es omnisciente, omnipresente, soberano, y Él hace lo que quiere. En cada cristiano verdadero y en cada mujer cristiana verdadera mora el Espíritu Santo dentro de él. Si un hombre se va a acostar y se va a revolcar con una mujer, una ramera, el apóstol Pablo está diciendo, no te estás acostando solamente tú, estás haciendo que el Espíritu Santo dentro de ti esté en ese tipo de actitud. Entonces, ¿qué va a hacer un cristiano? ¿Qué va a hacer? Se va a detener, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién lo está deteniendo? ¿Él? No, hay algo más poderoso dentro de él, hay alguien más poderoso, el único poderoso, el todopoderoso. ¿Quién es? Es Dios. El Señor está diciendo, el Espíritu Santo vendrá y le recordará lo que yo les he dicho. ¿Por qué entonces la gente actúa de cualquier forma y vive como quiere vivir y son malcriados, léperos, mentirosos, chabacanes, de todo tipo de cosas, y agarran la Biblia fácilmente y llegan el domingo y echan unas cuantas lágrimas? Las lágrimas que echan son de verdad, porque son de verdad, son mojadas, son reales, pero lo que hay dentro de ellos es mentira, es hipocresía, es falsedad. ¿Por qué? Simplemente por algo. El Espíritu Santo no mora dentro de ellos porque nunca han nacido de nuevo. Nunca. Ellos pueden saltar, pueden gritar, pueden decir un montón de cosas, pueden decir aleluya, le pueden preguntar, ¿cómo está, hermano? Bendecido, varón, aquí estamos en victoria. Y cuando ya todo pasa, llega a su casa, agarra su computadora, la prende, ve para todos lados, no hay nadie viéndome, y comienza a ver pornografía toda la noche. Toda la noche. Ese corazón nunca ha sido transformado. Nunca, 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 nunca. ¿Va a venir el deseo de ver pornografía a un cristiano? Sí, viene. Vienen pensamientos así. ¿Qué son esos? Son dardos del enemigo. ¿Pero qué hace el cristiano? ¿Qué hace el cristiano? Se protege, se cubre,
en alguien más poderoso que Él. Se cubre, se aparta. Porque es que el Señor en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, dice que da una armadura. ¿La armadura a quién le pertenece? A Dios. Es la armadura de Dios, no es nuestra armadura. Él la presta nada más. ¿Para qué? Para que dice el apóstol Pablo que en el poder de Dios nos mantengamos firmes cuando venga el día malo. Dios nos ha provisto una armadura para poder defendernos, para poder caminar, para poder luchar. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos la victoria, para que podamos tener la victoria. Debemos de entender algo, porque muchas personas se quedan solamente con la salvación. Muchas personas dicen, ya soy salvo, ya soy salvo. Viene el pastor y dice, pase al frente, vamos a orar por usted, repite la oración conmigo. El pastor ora medio minuto, 30 segundos. Señor, en esta hora aquí, perdona esta alma, mira, sincera, que aquí y allá. Y ya dice, bueno, ya eres salva. Tipo el Papa, lo declara salvo. Solo le falta hacer la cruz enfrente, pero ahí lo demás puro el Papa. Y ya vea para allá atrás, vea a su familia, dele un aplauso, todo le aplaude, bienvenido a la familia de Cristo. La gente dice, ya soy salvo. Pero no entienden algo. Que nosotros no los podemos acercar a Dios solamente siendo salvos. Nadie se puede acercar a Dios por ser salvo. Nadie. Solo por la salvación. Para podernos acercar a Dios necesitamos algo más. Necesitamos santificación. Y no solamente necesitamos santificación, necesitamos algo que se conoce como la redención. ¿Qué quiere decir? La garantía que hemos sido absueltos de lo que nosotros éramos como culpables. ¿Sí? Todo eso sucede en el momento que una persona se convierte de verdad. Esa persona en el momento es justificado, o sea, era culpable, y como que un juez diga, pegue con el martillo y diga, te declaro inocente. Todos alrededor murmuran y dicen, ¿cómo, señor juez? Yo soy el juez en esta, yo soy la autoridad aquí y yo declaro inocente a ese muchacho, sáquenlo por la puerta. Y si el hombre se va tranquilo y dice, bueno, el hombre me dijo que me fuera, yo me voy, no hay ningún problema ya. Es lo que Dios hace. Dios justifica en el momento al pecador. Cuando el pecador escucha la palabra y cree, Dios dice, justificado por medio de Jesucristo, mi Hijo pagó por ti, eres perdonado. Pero no solamente lo salva, no solamente lo perdona, en el momento lo transforma. Su mente es transformada, en cuestión de segundos su mente es transformada, es regenerado, entonces es santificado. No completamente, pero es santificado. ¿Verdad? Viene el que Pablo dice, estoy persuadido que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará. Pero no solamente justificado, sino que también ha sido redimido. Ha sido redimido, ha sido comprado por un precio. La palabra de redimir es cuando alguien en el tiempo antiguo había un esclavo y había otra persona y pagaba el precio por este esclavo y lo compraba y era de su propiedad y él podía hacerlo libre si él quería. Es lo que Cristo hizo. Éramos esclavos del pecado. Nos redimió por su sangre y ahora somos libres en Cristo Jesús. Le pertenecemos a Él, pero somos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la condenación, libres de la maldición del pecado, libres de lo que antes vivíamos. Ahora le pertenecemos al Señor. Eso sucede en la vida de un cristiano. Una persona que ha experimentado esto tiene el camino libre para poderse acercar a Dios. Tiene el camino libre para poderse acercar a Dios. Eso es lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Veamos lo que dice Primera de Corintios. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Primera de Corintios capítulo 1 dice, del 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. No está hablando de Dios como Dios, sino insensato se está refiriendo a nosotros. A lo insensato de Dios, o sea, nosotros la iglesia, lo que le pertenecemos a Dios es lo insensato de Dios. Es más sabio que los hombres naturales, está hablando del mundo en este momento. Y lo débil de Dios, no está hablando de debilidad, Dios no tiene ninguna área débil, somos nosotros también, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Mire qué hermoso lo que esto dice. Si usted puede subrayar su Biblia, porque algunos hermanos yo respeto que no las marcan y todo, pero si usted la puede marcar, marque esa palabra, escogió Dios. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, vuelve a subrayarlo, escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios. No está hablando de tres tipos de personas ni tres grupos de personas, está hablando del mismo grupo, la iglesia.
escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que vimos el sábado pasado, nadie se puede jactar de la salvación porque ha sido por gracia. Mas por Él, dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién estamos? Por Dios. Por su soberanía, por su soberana gracia, estamos todavía en Cristo Jesús. Y está diciendo, el cual nos hizo hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si algo debemos de gloriarnos nosotros, es de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Glorificar a Dios porque nosotros no lo merecíamos, pero Él lo hizo. Hermano, usted y yo no teníamos ningún atractivo para Dios. Ningún atractivo. No teníamos nada atractivo para Dios. No éramos atractivos delante de Dios. No teníamos ningún atractivo. Él solamente lo hizo por pura gracia. Entonces podemos ver que cuando un hombre se arrepiente de verdad y cree y persevera hasta el final, es porque Dios ha derramado su poder soberano por medio de ese inmerecido favor de dar su divina y maravillosa gracia. Como dije al principio, es solo una obra sobrenatural de parte de Dios la que nos puede ayudar a vivir bajo sus estandartes. Solamente una obra sobrenatural de Dios nos puede ayudar a llegar hasta el final de los días. No sé cuántos años vamos a durar cada uno de nosotros. Lo que yo sí le garantizo es algo. Si Dios lo llamó, ese llamamiento es real, verdadero y eterno. Permanecerá para siempre. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer un último versículo en Romanos 11. Dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones. ¿De quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel en el contexto. Está hablando del pueblo de Israel, de la restauración. Dios escogió al pueblo de Israel, ¿sí? Dios lo escogió. ¿Por qué lo escogió? Él quiso escogerlo. Había muchas naciones mejores que Israel, pero Él la escogió, Él la formó. Ahora, ¿Israel será salvo? Sí, Israel será salvo. No todos los israelitas serán salvos, pero un remanente será salvo. ¿Por qué? Porque hay una promesa dada a Abraham, a Jacob y a Isaac, y esa promesa se cumplirá. El que haya escogido a Israel, Dios no romperá su pacto ni su promesa, no lo romperá. Entonces, este versículo es tanto para el pueblo de Israel como para cada cristiano. Dice Romanos que el que llamó, los llamó, escogió, los llamó, los predestinó, nos santificó. Entonces, si estamos acá, dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si usted es salvo de verdad, usted siente en su corazón que es salvo, no por lo que su corazón le diga, sino por lo que su corazón hace en el momento de fallar, en el momento de estar. Si usted siente que es salvo, viva agradecido con esa salvación y cuide esa salvación. No caigamos en el error de los que dicen salvo, siempre salvo y voy a hacer lo que yo quiera. Ellos nunca han sido cristianos. Eso no es, nunca han sido cristianos, sino cuidemos nuestra salvación, guardemos nuestra salvación, atesorémosla y vivamos como que la podemos perder. ¿Sí? Vivamos como que la podemos perder. Valorémosla, porque no era nuestra. Él la dio solamente por gracia. Solamente por gracia. ¿Sí? ¿Hemos entendido, hermanos? El otro sábado, primero Dios, vamos a terminar con este tema. Vamos a ver la gracia con respecto a la ida para el cielo, la iglesia, el cristiano. Cómo la gracia nos va a salvar de la tribulación, de la gran tribulación, cómo nos va a apartar de eso y cómo nos llevará hasta ese lugar precioso, hermoso, que Cristo ha preparado para cada uno de los suyos. Si alguien está fuera de los caminos del Señor y sabe su condición, yo le digo, no se detenga. Si el Señor lo está llamando, pídale perdón. Pida perdón. Nada de lo que le ofrezcan afuera se puede comparar a lo que le ofrece el Señor Jesucristo. Nada. Por joven que esté, o adulto que estemos, como sea que estemos, solamente hay algo que es eterno.
Hay algo que es eterno, es nuestra alma. Y esa alma le dará cuentas al eterno Dios un día. Usted dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Fuerza? No. ¿Agilidad? No. ¿Ser bueno para orar? No. ¿Ser santo? No. Si fuera santo no necesitaría salvación. La santidad va a venir después de haber sido salvo. ¿Ser perfecto? No. ¿Qué necesita para ser salvo y para que la gracia se derrame? Ser un pecador malo. Ser alguien que ha aborrecido a Dios y que ha quebrantado sus leyes. Es un candidato para venir y pedir perdón. Y de ahí lo demás, como que un niño estuviera parado aquí de 1 año. Y el papá está aquí y le dice, tírate. El niño se va a tirar. Él se va a tirar donde su papá. Porque el niño sabe que su papá va a extender los brazos y lo va a cachar. Así mismo. El hombre viene, pide perdón, es salvado. A partir de ese momento le puede llamar Padre a Dios. Se deposita totalmente en Él y dice, yo no puedo. Haz lo que tú quieras de mi vida. Mi vida ya no me pertenece. Mi tiempo ya no me pertenece. Haz lo que tú quieras. Entonces Dios va a hacer lo que debe de hacer. Lo va a llevar, lo va a llevar, lo va a llevar, lo va a llevar. Y yo le garantizo que si lo hace de verdad, oiremos la trompeta. Oiremos la trompeta al final. Y estaremos con el Señor por toda la eternidad. Si no, no sirve de nada lo que hagamos. No sirve de nada lo que hagamos. No sirve de nada lo que hagamos, porque delante de Dios no tiene ningún valor, ningún peso, si estamos apartados de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Si alguien quiere pedirle perdón al Señor, como lo he dicho antes, no hacemos el llamado en este lugar, pero si alguien quiere pedirle perdón al Señor, si quiere reconciliarse, si han dado apartado y quiere orar, y quiere rodearse, y quiere venir y quiere orar, puede hacerlo. El Señor escucha. El Señor dice, búsquenme mientras pueda ser hallado. Hay un momento que el Señor ya no va a ser hallado por el hombre, pero ahorita sí el Señor puede ser hallado. ¿Por qué? Porque está aquí. Está aquí. Cristo está en este lugar, llamando a todo aquel que quiera ser perdonado. Padre, buen Dios que estás en los cielos, gracias, oh Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu favor inmerecido, esa gracia inmerecida que derramaste por cada cristiano. Señor, ayúdanos a poder valorarla. Ayúdanos, Señor, a poder atesorarla, a poder cuidarla. Ayúdanos, oh Señor, a luchar, Señor, por cada día tenerla. Tenerla, Señor, con honra, con alegría, con gozo, en medio de la tribulación, saber que a que perdamos todo, Señor, podemos perder trabajo, podemos perder la salud, podemos perder, Señor, un ser querido, podemos perder todo lo que hay a nuestro alrededor, pero es algo que tú nos has dado, Señor, y tú nos has ayudado y nos ayudarás para que hasta el final podamos tenerlo, Señor. Gracias, oh Señor, por ese favor. Gracias por haber salvado las almas que has salvado en este lugar. Y te pido que también salves a aquellos que todavía están apartados, Señor. Pon en su corazón, Señor, una angustia, pon una tristeza, Señor. Que puedan ver que tan mal se han portado, como han, Señor, roto tu palabra, como han querido, Señor, menospreciar tu sacrificio. Y aquel que ha andado apartado también, Señor, que pueda darse cuenta que tú no estás enojado con él, Señor, que tú lo estás esperando, porque sigue siendo tu hijo, aunque se haya apartado un tiempo. Al igual que el padre al hijo pródigo lo estaba esperando con sus brazos abiertos, al entender, Señor, que más que enojo hay amor dentro de ti, esperando, Señor, para que pueda volver y pueda abrazarte y pueda ocupar su lugar que siempre le ha pertenecido y que siempre le pertenecerá por tu soberana voluntad, oh Señor de los cielos. Glorifícate en esta iglesia. Levanta un pueblo, Señor, un pueblo que solamente tenga hambre y sed de justicia, que solamente quieran conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, que quieran traer, Señor, predicar tu palabra. Obra, oh Señor, en Cristo Jesús. Yo te alabo y te bendigo por ser tan maravilloso. Amén y amén.